Bienvenido al video de introducción al uso de señales. Hoy te enseñaré sobre cómo es que se usan, cómo se utiliza el efecto, cómo se utiliza el efecto inverso, el causante, cómo estos funcionan consigo mismos, cómo funcionan con selectores y cómo funcionan con variables. Por lo que, sin más que agregar, comenzamos. Utilizando de referencia algunos efectos que ustedes ya conocen, como el ejecutapilas, que puede ser el efecto que más se puede asemejar a las señales. Como repaso, el ejecutapilas lo que hace es que envía desde su fuente, por ejemplo el periodo, enviaría la señal a otras pilas, por ejemplo a estos. Entonces constantemente estaría enviando las señales para que estas pilas se activen. Este ejecutapilas al menos trae bastantes opciones. Sin embargo, no hablaremos sobre el ejecutapilas, sino que nos guiaremos sobre cómo es que funciona, ya que es muy similar. Ahora, el ejecutapilas, si bien envía señales, no envía, por ejemplo, a un usuario. No podemos decirle o hacer que el ejecutapilas desde su propia pila, por ejemplo utilizando el selector de usuarios, eh, envíe al usuario a otro lado. El ejecutapilas solamente envía la señal para que se activen otras pilas. La señal sí puede hacer eso. La señal puede enviar usuarios, la señal puede enviar furnis o simplemente puede enviar señales. Vamos a explicar la señal desde causantes básicos para comenzar, por lo que el efecto de señales siempre deberá de seleccionar la señal y el causante que nosotros deseemos que llegue esa señal. Vamos a utilizar su antena, por lo que la comunicación de este efecto será con este causante, ya que ambos están conectados a la misma antena. Así es como es la comunicación entre el efecto y el causante. El efecto no selecciona al causante ni a otra pila. El efecto solamente selecciona una antena y el causante selecciona la misma antena. La misma señal de esta antena puede ser dividida a dos causantes. Por ejemplo, este causante puede seleccionar a este y este causante puede seleccionar a este. O podemos dividir la señal en vez de a este, es decir, a ambos. Entonces, este selecciona a esta antena y este a la otra antena. Podemos seleccionar muchas más, hacer que todas se seleccionen entre sí, por ejemplo, y crear un sistema muy diverso. Ahora, vamos a utilizar de ejemplo solamente una antena y de esa nos vamos a guiar, ¿vale? Por lo que vamos a ver la ventana del efecto de la señal. Podemos ver el usuario a avanzar, el furni a adelantar, que sería el furni o usuario que va a pasar por la señal hasta el causante, y la antena a seleccionar. Por defecto vienen furnis seleccionados, que sería esto, seleccionar el furni. Si utilizamos furnis del selector, va a capturar las antenas que el selector selecciona. ¿Ok? El furni a adelantar será el furni que venga o del selector, o de la señal, eso lo vamos a ver luego, o ítem desencadenante, que también lo vamos a usar de ejemplo. De momento vamos a dejarlo todo esto por defecto, excepto... No, bueno, el excepto no. El usuario lo vamos a dejar también como está. El usuario desencadenante será el usuario que venga desde un causante normal. Es decir, sobre este que es para pisar la casilla. Entonces seleccionamos la casilla
Y vamos a ver que aquí se activa la antenita. Y también se activa el causante. Vamos a utilizar un efecto. Y esto es muy importante. Cuando nosotros usamos un efecto en una antena, debemos de seleccionar que el usuario, la fuente del usuario, sea usuario de la señal. ¿Por qué? Cada usuario o Furny que venga desde un efecto se convertirá en Furny o usuario de la señal desde el causante de la señal. Por lo que si aquí el usuario desencadenante era desencadenante, es decir, desde el causante de señal será un usuario que venga de la señal. Entonces será usuario de señal. La fuente del Furny también deberá de ser desde la señal, si es que queremos que el Furny sea de la señal. Si queremos que sea un Furny como seleccionado, sería... Bueno, estamos hablando del teleport, por lo que el Furny seleccionado será el que nosotros seleccionemos. Si lo dejamos en Furny del selector, tendremos que hacer algo así. Entonces el selector seleccionaría las casillas, es decir, algo así. El Furny entonces sería el del selector y el usuario desde la señal. Entonces al pisar acá, el teleport me enviaría al área del selector, ya que el usuario viene de la señal. Entonces aquí se puede crear una mezcla muy diversa. El usuario de la señal será el usuario que visó. El Furny del selector será los Furnys que el selector selecciona. Entonces cada vez que visemos nos enviará a una zona del selector. Podemos hacerlo sin selector. Se vería así. Entonces desde el teleport seleccionamos el Furny al donde queremos ir y nos enviará hacia allá. Ahora, ¿qué hace el efecto inverso de la señal? Y para esto vamos a tener que usar alguna condición. Estado activado. Entonces, cada vez que la bola esté encendida, se ejecutará el efecto. Si no está encendida, no pasará nada. Ahora, el efecto inverso hace que si es negativa la señal, enviará el efecto. Entonces, si la bola está apagada, debiese de permitir el ingreso. Si seleccionamos Furnis usuario desencadenante, lo normal, a la misma antena, entonces permitirá el paso. Y permitirá el paso también, ya que ambos efectos, o está el positivo o está el negativo habilitado. Podemos diferenciarlos de esta manera. Entonces, en vez de que nos lleve para allá, podemos hacer que nos envíe hacia acá. Usuario de la señal, Furny seleccionado. Ah, claro, y el causante hay que seleccionar también la antena. Entonces ahora nos enviaría acá si estuviese apagada, y si estuviese encendida nos llevaría hacia allá. Así es como funciona el enviar señal en negativo. Esto también aplica, por ejemplo, si usamos otra condición y que también esté activo, no sé. Entonces si al menos uno es que está inactivo,
Es decir, haría que la pila completa no esté activa. Entonces, independiente de la cantidad de condiciones, si la pila no está activa, se ejecutará el efecto inverso. Ahora que hemos entendido algunos conceptos básicos de señales, vamos a utilizar las señales en conjunto de selectores y variables para que sea más completa la introducción. Por lo que vamos a acercar aquí algunas cositas. Esto lo vamos a retirar. Y así como está, vamos a crear algún sistema más complejo. Mejor lo dejo como estaba. Vale. Ahora vamos a retirar el teleport y utilizaremos selectores en los causantes. Vamos a utilizar este, que es de usuario en área. Utilizaremos 2. Ahora, si ya hay un usuario en esta área, en la casilla, por ejemplo, que yo voy a pisar, va a cazar al usuario que esté en esta casilla. Entonces, a modo de ejemplo, utilizaré un mensaje. Creo que me cuesta encontrarlo. Aquí está. Entonces será usuario condición verdadera, por ejemplo. Y la fuente del usuario será del selector. Entonces no va a cazarme a mí porque he pisado. Va a cazar desde el selector que ha sido ejecutado por la señal del efecto. Entonces será el usuario del selector. Y aquí lo mismo, pero pondremos condición falsa. De esta manera vamos a saber si donde yo he pisado o es falsa o es verdadera. Entonces de esta manera hemos dividido la señal en caso de que la pila esté habilitada o no lo esté, utilizando el efecto normal y el efecto inverso. Y al mismo tiempo hemos hecho la diferenciación si el usuario viene de selectores, por ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta diferenciación pero con variables? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear algunas variables. Crearemos la variable usuario1 y crearemos la variable usuario2. Recordar que puede ser cualquier tipo de nombre. Ahora vamos a asignar esta variable. Usuario1 del usuario desencadenante, que será cualquier causante. Por ejemplo, utilizaremos una clave. Será esta clave. Entonces, ahora que yo diga ASD, tendré la variable usuario1. Utilizaremos la condición de si tiene o no variable. Vamos a eliminar estas condiciones. Entonces, si el usuario desencadenante, es decir, el usuario que pisa la baldosa, tiene la condición usuario1, o sea, la variable, permitirá el paso.
si el usuario no tuviese la condición usuario 1, será falsa, ya que yo tengo la condición. ¿Ok? Y podemos hacer una diferenciación desde los causantes. Vamos a utilizar dos condiciones de si tiene o no la variable. La primera, si es verdadera, usuario 1 desde usuarios del selector. Entonces va a cazar al usuario que case el selector. Y usuario 2 será el usuario que venga también del selector. Para no confundirnos, vamos a cambiar el nombre de condición verdadera a usuario 2. No, digo usuario 1. De esta manera. O así, da igual. Y lo mismo acá. Usuario 2. Entonces, yo al pisar, me dirá que soy usuario 1. Por lo que al ser usuario 1, cazará solamente esta pila. La siguiente no va a cazar. Si en la misma casilla hubiese otro usuario que fuese de variable usuario 2, nos cazaría ambos y nos separaría en esta pila y en esta pila. Ahora, hemos visto que solamente hemos traspasado señales a través de un usuario desencadenante, es decir, pisando el for. Vamos a utilizar de ejemplo el periodo y vamos a compatibilizar este periodo con un selector. El selector será por área. Vamos a asignar esta área, por ejemplo. Entonces, hecho este cambio, el efecto adelantar será el usuario que venga del selector. Ahora, ya no hay usuario desencadenante, es decir, el que pisa o el que usa un código, por ejemplo, sino que será directamente desde el selector. Independiente de que si es usuario desencadenante o de selector, desde el causante seguirá siendo usuario de la señal. Entonces seleccionamos este Furny, será el Furny seleccionado. Entonces si hay un usuario en esta área, lo va a llevar a esta. Y esto puede ser completamente cambiado. Es decir, usaré de ejemplo que me lleve a esta área el efecto de teletransporte dejará de ser el Furny seleccionado y será Furnis del selector. Entonces dejará de enviarme acá y me enviará a los Furnis del selector seleccionado. Así es como es que funciona la señal y así es como se compatibiliza con el selector y también cómo es que se utiliza con las variables. Por lo que ya hemos visto cómo funciona el efecto, cómo funciona el causante y cómo funciona el efecto inverso. Ahora, este mismo causante puede también ser utilizado junto con otro efecto de enviar señal. Entonces si realizamos algo como lo siguiente, enviaríamos una señal a otra antena desde un causante que viene de otra señal. Para ello tendríamos que seleccionar un usuario que venga de la señal y Furnis que también vengan de la señal hacia esta antena y este causante que reconozca la antena. Ahora,
haremos que el usuario desencadenante desde la primera señal lo lleve a esta casilla. Usuario de la señal. Para el usuario que pise ahí, por ejemplo. Vale, aquí el usuario previamente estaba como en selector. Lo dejamos como usuario desencadenante. Y ahora sí debiese de cazar. Ahora, este mismo sistema es muy compatible con sí mismo. Podemos utilizar un inverso, por ejemplo, añadirle condiciones al causante, volver a dividir la señal, por lo que, volviendo a repetir, hemos visto el efecto, el causante, el inverso y ahora que pueden ser utilizados en sí mismos sin problemas. Por lo que la introducción al uso de señales estaría más que completa, ya que además hemos abarcado temas como el selector y las variables. Próximamente también se realizarán videos respecto a sistemas mucho más específicos para crear partes importantes de un juego, como un anti-ausente completamente nuevo utilizando lo último en widgets, por lo que les pido que estén atentos, que puedan suscribirse, así podemos llegar a mucha más gente. Dicho eso, sería el fin del video.